Continuando con el tema del movimiento y precisamente hablando de la parte de la física que lo estudia, hoy seguimos con cinemática y el día de hoy trabajaremos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que cinemática estudia el movimiento sin atender a sus causas. Por lo tanto, solamente consideramos las condiciones en las que surge o se da ese movimiento. Los textos y los problemas están tomados del libro de Física 1 de editorial Nueva Imagen. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también se denomina MRUA por sus iniciales y se genera cuando la velocidad no es constante. Cuando tenemos condiciones en las que la velocidad cambia, decimos que existe aceleración. La aceleración es precisamente el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esta aceleración puede ser una aceleración constante o puede estar en función del tiempo, de la velocidad o de la distancia. Si la aceleración es constante y considerando que la trayectoria es en línea recta, se genera precisamente este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento considera básicamente estas tres fórmulas. Las variables que aparecen son estas: Bf como velocidad final, Vi como velocidad inicial, A como aceleración, D como distancia y T como tiempo. Son 5 variables las que van a utilizarse en este tipo de movimiento y tenemos algunas observaciones importantes. Estas observaciones nos van a ser de gran utilidad para la solución de problemas. Y aquí podemos ver una de las más importantes. Generalmente en estos problemas se nos dan 3 datos y con estos 3 datos nosotros podemos calcular las 2 incógnitas restantes. En color rojo vemos 2 elementos que aparecen en todas las fórmulas: la aceleración y la velocidad inicial. Como aparecen en todas nuestras fórmulas, resultan ser elementos de gran importancia y, aunque no se soliciten en un problema, sí debemos tener en cuenta su cálculo. También podemos darnos cuenta de que la aceleración es un vector. Su valor puede ser positivo o puede ser negativo. Y la interpretación que le damos es el sentido. El valor positivo o negativo de la aceleración tiene que ver con el sentido. Por ejemplo, si el signo es negativo, se trata de una desaceleración, que lo que nos va a provocar es que disminuya la velocidad. Por ejemplo, si tenemos una velocidad positiva y la aceleración negativa, el resultado físico va a ser que la velocidad tiende a disminuir hasta que se vuelve cero. Si el movimiento continúa, no solamente el objeto se va a detener totalmente, sino que cambiará de sentido. Una observación adicional es esta: aunque no nos den el dato numérico, cuando un móvil, cuando un objeto que está en movimiento se detiene totalmente, significa que su velocidad final es igual a cero. Y de la misma forma, cuando dice parte del reposo o se encuentra completamente detenido, quiere decir que su velocidad inicial es igual a cero. Veamos algunos ejemplos. En una carrera olímpica, los corredores parten del reposo y deben recorrer 100 metros en un promedio de 9.45 segundos. Esto corresponde a la carrera de los 100 metros planos. ¿Cuál es la aceleración que se debe mantener? ¿Cuál es la velocidad final del corredor? Aunque no nos soliciten la aceleración, en este problema sí la solicita, pero siempre debemos calcularla.
y utilizamos un procedimiento que habíamos manifestado: datos, fórmula, despeje, operaciones y resultado. Te recomiendo que si tienes algún problema con esto, veas mi video de despejes. Vamos a ver, los datos nos lo da, parten del reposo, su velocidad inicial es 0. La distancia que recorren es 100 metros y el tiempo es de 9.45 segundos. Hacemos un recorrido de las fórmulas y nos damos cuenta que la que contiene estos tres datos es la fórmula de distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Haciendo un despeje, nos queda aceleración es igual a 2 veces distancia menos velocidad inicial por tiempo y todo sobre tiempo al cuadrado. Al encontrar el valor de la aceleración sustituyendo los datos, encontramos que esta vale 2.2396 metros sobre segundo al cuadrado. Una observación importante es que la aceleración generalmente en los problemas debe darnos un valor menor al de la gravedad, es decir, menor a 9.81, porque si nos da un valor más grande significa que está en unas condiciones que no son las condiciones comunes de un problema común. Ahora, una vez que tenemos el valor de la aceleración, lo podemos sustituir en la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una sustitución directa sin despejes y nos queda que la velocidad final es igual a 21.164 metros sobre segundos, considerando que el valor de la aceleración está redondeado a 2.24 metros sobre segundo al cuadrado. Con esto hemos resuelto el inciso A y el inciso B del problema. Un ejemplo más: un automovilista que viaja a 126 km por hora ve que 120 metros más adelante de su trayectoria hay un reductor de velocidad, un tope, por el cual debe pasar a una velocidad de 18 km sobre hora. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar esa velocidad? ¿Y cuál sería su velocidad cuando han pasado 3.2 segundos? Una vez más, aunque no están pidiendo el problema directamente de manera explícita, la aceleración, esta debe calcularse porque va a ser necesario para resolver el problema, considerando que esta permanece constante a lo largo de todo el problema. Entonces, vamos a empezar por este valor de la aceleración. Nuevamente vemos, en primer lugar, una observación importante, y lo habíamos visto en el caso del movimiento rectilíneo uniforme: las velocidades, las distancias, los tiempos, todos los datos los vamos a convertir a las unidades elementales del sistema internacional. En este caso, las dos velocidades de kilómetros sobre hora se van a convertir a metros sobre segundo. Hay una forma muy sencilla de recordar que no es muy conveniente a veces utilizar los factores de conversión, sino recordar cómo se hacen siempre los procesos de conversión. Pero podemos usar un factor muy sencillo, que es la velocidad en kilómetros sobre hora, dividirla entre 3.6 para obtener la velocidad en metros sobre segundo. Entonces tenemos 126 kilómetros sobre hora entre 3.6 nos da 35 metros sobre segundo como velocidad inicial, y 18 kilómetros sobre hora entre 3.6 nos da 5 metros sobre segundo como velocidad final. La distancia no hay necesidad de cambiarla. Nuevamente, busco cuál es la fórmula que contenga las tres variables que conocemos, y me doy cuenta que es la que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Haciendo el despeje, es lo que encontramos aquí: aceleración es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Y sustituyendo nos da menos 5 metros sobre segundo. Aquí recuerden que la velocidad está disminuyendo de 35 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo. Entonces nuestra interpretación es que la aceleración negativa es una forma en la que la velocidad va a ir reduciéndose. Una vez que tenemos la aceleración con la fórmula que dice velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, despejamos el tiempo y sustituyendo nos da un tiempo de 6 segundos, recordando que los tiempos nunca deben ser
negativos. Los tiempos siempre deben ser positivos. Entonces, un breve resumen de esto hasta aquí. Hemos calculado la aceleración, que no nos la pedía el problema, pero es necesaria, y con esto resolvemos el inciso A. En el inciso B nos solicitan algo que no lleva los datos iniciales. Nos está diciendo cuál es la velocidad a los 3.2 segundos. Entonces es como si fuera un problema nuevo. Lo que no va a cambiar es la velocidad inicial y la aceleración. Agregamos un dato diferente, que es el tiempo de 3.2 segundos. Y la fórmula que me sirve directamente es la que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. A los 3.2 segundos, la velocidad final es de 19 metros sobre segundo. Recuerden que calculamos que este automóvil alcanzará los 120 metros a 18 metros sobre segundo en un tiempo de 6 segundos. Entonces quiere decir que está dentro del rango. Este es el inciso B del problema. A continuación hay algunos ejercicios que algunos son del libro de Nueva Imagen y estoy adicionándole algunos otros. Lo importante recordar es que se deben convertir todas las unidades al sistema internacional y hacer un recorrido de las fórmulas para saber cuál es la que tiene los tres datos. Hay uno o dos problemas de estos ejercicios que los voy a resolver de manera particular en otro video, específicamente el problema 4, que es un problema relativamente complicado, y probablemente tengamos que ver cómo se resuelve también el problema 10. Muchas gracias y nos vemos en